más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Pensar en que situaciones o eventos o circunstancias difíciles, complejas, no se presenten es pensar erradamente, creo yo. Y no es que las tales las estemos aclamando, las estemos pidiendo y este podcast esté haciendo una oda a las situaciones críticas. No, simplemente lo que quiero decir es que aun teniendo esas situaciones, aún presentándose esas situaciones y aún estando en medio de esas situaciones, siempre hay esperanza. Pero esa esperanza de la que hablo es igual o la podríamos equiparar con la manera de ver la misma crisis. Las crisis, los momentos difíciles, son oportunidades que tenemos para que emerjan condiciones que a veces decimos, uy, no sabía que podía responder de esa manera, no sabía que podía actuar así. Por eso, la serie de este mes es crisis se deben afrontar o enfrentar. Queriendo decir que de la manera como yo vea la situación, que vuelvo y digo, no es que la pida, no es que la necesite por iniciativa, sino que a veces se presenta y se tiene que presentar, es como yo voy a marcar la ruta de poder decir voy a pasar a la otra orilla. Así que junto con Juan Carlos Sánchez Romero, quien es pastor de una iglesia aquí en Bogotá, de profesión ingeniero agrícola, muy gentilmente me ha querido acompañar en esta serie para poder ver a partir de su experiencia, de su vivencia, de qué manera esas crisis o esos momentos críticos o difíciles se deberían tomar, vivir, y evidentemente eso me va a llevar a ser un aporte y una contribución tanto a mí como a mi entorno de valía, de poder decir soy tan precioso, soy tan enriquecido con esto que le sumo y le multiplico a la sociedad. Luego de unas series donde veíamos que si bien es cierto hubo una situación bastante difícil y coyuntural a nivel mundial, podemos salir adelante. Podemos no quedarnos en lo que pasó, que fue duro, difícil, pero va con toda hacia adelante. Porque finalmente el hablar de afrontar y enfrentar me habla de acción. Si tú que estás escuchando estás atravesando por una crisis o recién estás saliendo de una de ellas, o
sea en cualquier orden, en cualquier ámbito, o incluso esto te va a preparar para lo que viene, si la tienes que pasar. Y es acción, decisión. Las crisis son para accionar algo en ti. Los momentos difíciles son para accionar algo en ti. No es que lo pidamos, no es que los estemos buscando, pero si se llegasen a presentar, la mejor manera de atravesarlos es precisamente atravesarlos, pero con una correcta actitud. Y todo eso nos va a llevar a la otra orilla, a pasarlo. Y sabiendo que lo que queda atrás, quedó atrás, y lo que viene adelante es mejor aún. Así que va a ser una serie excelente, va a ser una serie enriquecedora, edificadora, y que queremos, junto con el pastor Juan Carlos, llamar la atención a que, bueno, ya pasó algo, pero ¿y ahora qué? Y ese ahora qué es lo que está por delante, para disfrutar de lo que viene adelante. Así que, con mi mayor agradecimiento, estamos dispuestos, disponibles, para que sea una excelente serie durante este mes. Muchas gracias. Pues como Leonardo me presentaba ahora, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, soy ingeniero agrícola. Por la gracia del Señor soy pastor ya hace pues un tiempo, de corazón misionero. Soy esposo y padre. Llevamos este año cumplimos 29 años de casados con mi esposa Carmen Teresa Tarquino. Tenemos 3 hijos, ya el mayor es ingeniero industrial, el que le sigue estudia diseño industrial en la Nacional, y el menor, que es Daniel, tiene 13 años. Esa es como a grandes rasgos el contexto de quién soy y qué hago. Pues en mi tiempo de juventud, por allá por los años 80, viví ciertas cosas de mi vida que aún después de conocer al Señor me llevaron a unas circunstancias bien complejas de mi vida, y después como un reencuentro fuerte con el Señor para ya no soltarnos. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, caminando, creciendo, aprendiendo todos los días, afrontando y enfrentando circunstancias todo el tiempo, permanentemente. Todo el tiempo vivimos bajo circunstancias. Entonces, ese es un poco mi historia. La gente o las personas están preparadas o están como en disposición de recibir una situación crítica o difícil. Pues yo creo que hay diferentes tipos de situaciones. Hay situaciones como, por ejemplo, los últimos 2 años largos en el mundo entero hemos estado viviendo dentro de una pandemia que nadie esperaba, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia y de pronto la Biblia dice, y habrán pestes, pues uno lee ese versículo, y habrán pestes ahí en el Evangelio de Mateo, pero uno no se imaginaría que iba a haber una pandemia que pararía el mundo entero, que las naciones quedarían literalmente detenidas, que de un momento a otro los noticieros iban a mostrar imágenes de ciudades donde incluso ahora la fauna de los alrededores de esas ciudades estaba bajando a las ciudades. Veía uno jabalíes en ciudades españolas, veía uno aquí en Bogotá sobre la Séptima zorros que bajaban de los cerros orientales. Jamás uno se imaginaría que iba a vivir una circunstancia como esa. Entonces, yo creo que las crisis hay algunas, todos los días las personas tenemos que enfrentar circunstancias, todos los días.
Algunas veces las llamamos crisis. Yo recuerdo hace muchos años que uno hablaba con las personas y la gente le decía, es que estoy pasando por un desierto. Y uno trataba de interpretar eso de qué era pasar por un desierto y era que estaban enfrentando o viviendo una circunstancia difícil, una crisis de algún tipo. Entonces, yo creo que nosotros todos los días tenemos que solucionar y enfrentar o confrontar situaciones de diferentes tipos, algunas muy pequeñas que de pronto uno no las llamaría crisis, eh, pero que de algún modo sí lo son. Una cosa sencilla como el no tener para el bus del Transmilenio y exclusivamente tener que tomar un Transmilenio, porque no tener en ese momento un medio de transporte diferente que ese, pues uno diría es una situación de 2.500 pesos, pero si uno no tiene 2.500 pesos, pues es un dineral, ¿sí? Pero de pronto para alguien puede tener el dinero para eso, pero tiene un diagnóstico de una enfermedad o tiene una crisis en su matrimonio. Entonces, hay como diferentes tipos de circunstancias, unos más manejables, otras solucionables, otras que definitivamente no tienen solución. Entonces, yo creo que uno sí está preparado para cierto tipo de situaciones. Tal vez lo que no está es preparado para esas situaciones que no son manejables y que a veces uno, entre comillas, se encarta porque no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar la situación. Entonces, yo creería que sí estamos preparados para cierto tipo de situaciones, porque somos muy recursivos. Dios nos dio la gracia de ser recursivos, de cranearnos cosas, de repensar cosas, de poder solucionar cosas constantemente, todos los días. Por ejemplo, una señora que está haciendo en estos días, donde se habla de una inflación alta, donde se habla que el mercado está alto, que son costosas las cosas, todos los días las personas en las casas tienen que repensar cómo alimentar a sus familias. Todos los días tienen que enfrentar esa situación. De pronto la señora, la ama de casa, no lo llame crisis, pero en un sentido sí lo es porque, por ejemplo, podría decir ella, hoy no tengo para comprar una libra de carne, que fácilmente puede costar, no sé, de 12.000 pesos, 14.000 pesos, 10.000 pesos, no tengo para comprar una libra de carne, ¿qué hago? Y las señoras en su sabiduría dicen, pues, lentejas. Las lentejas son proteínas, las lentejas alimentan, las lentejas llenan. Entonces solucionan. Eso fue una crisis chiquita, ella no la llama crisis, afrontar esas circunstancias y lo hacen, la gente lo hace. De pronto son situaciones como de un ser querido. Yo recuerdo alguna vez una conferencia que daba Pastor John Romick y él decía, ¿por qué es tan dolorosa la partida de un ser querido? Y en ese momento yo no tenía aún no había pasado por el dolor de la pérdida de alguien. Y él decía, nos duele porque no fuimos diseñados para morir. Y pues cuando uno no ha sido diseñado para morir, pues no está diseñado para afrontar la partida de alguien, ¿sí? Entonces, incluso hasta el vocabulario uno no sabe manejar, porque hoy en el Señor uno dice, si un familiar partió siendo creyente, uno dice, partió con el Señor. Pero antes uno diría, se murió, falleció. Entonces, cuando yo recordaba esas palabras, pues yo no pensaba que durante la pandemia iba a tener que enterrar a mi papá, iba a tener que enfrentar el predicar en las exequias de mi papá. Y mi papá pues partió con el Señor ya de abuelito, él no murió por el COVID, pero partió de 93 años. Y por más que yo le oré al Señor, durante mucho tiempo yo le había orado al Señor, Señor, yo quiero estar listo para cuando mi papá o mi mamá partan. Yo quiero estar preparado para eso. Otra cosa, estar ahí. El día en que mi mamá me dice algo pasó y yo llego corriendo, mi papá todavía está tibiecito, en su cama, en su habitación, en su casa, en los brazos de mi mamá. Mi papá había acabado de partir. Frente a las situaciones que se presentan en la vida, evidentemente uno no las está esperando del todo, sean comillas buenas o comillas malas, pero dentro de ese recorrido que le ha permitido transitar, ¿qué cualidades cree que de usted pudieron emerger
para afrontar de pronto una situación difícil o una crisis o una incluso situación incómoda? Yo creo que hay varias, pero hay una que es fundamental y es como el conjunto de la doctrina que una persona tiene. Normalmente nosotros utilizamos la palabra doctrina solamente para hablar de la fe, pero realmente todo el conjunto de creencias de una persona más allá de la Biblia son la doctrina de esa persona. De hecho, se habla de la doctrina jurídica, de doctrina militar, de todo ese tipo de cosas. Pero cuando uno habla de la doctrina de una persona es como el conjunto de sus valores, de lo que ella realmente cree, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es igual para una persona que no cree en la muerte como para una persona que sí cree en Dios. Entonces, para una persona que cree en Dios y cree en la palabra de Dios, el hecho de la pérdida de alguien que es creyente, que es de su familia, que es cercano, lo ve como la partida y nosotros, dice en Tesalonicenses, no somos como los demás, sino que tenemos una esperanza diferente. Entonces, tiene uno que llenarse de esas tres cosas que dice Pablo en Corintios cuando dice tres cosas permanecen, fe, esperanza y amor, ¿sí? Tener uno las certezas de quién es, de en qué es que están dando, de cuáles son sus soportes de vida, de caminar y tener una esperanza de un futuro diferente. Creo que todo en la pandemia y circunstancias como estas que están pasando en el mundo entero en este momento, son como un evaluador. Es como si estuviéramos en este momento en un examen, la humanidad estuviera como en un examen y nos está evaluando a todos, incluso a la iglesia, de en qué andan, de cómo enfrentaron estas circunstancias. Y creo que si hay algo que aprovisionarse es de una buena doctrina de la palabra, una buena doctrina acerca de la vida misma, de cómo enfrenta uno la vida, de qué es las circunstancias de la vida, de qué es la vida, de qué es el hecho de que, por ejemplo, un ser querido va a partir en algún momento, evidentemente. Entonces, yo hablo a veces con mi esposa y le digo, mientras el Señor no venga, un día o yo te voy a estar enterrando a ti, o tú me vas a estar enterrando a mí. Pero uno de los dos va a tener que partir primero, uno de los dos va a partir primero y el otro va a tener que asumir ciertas cosas de su vida. Entonces, el que la llenura de una persona sea Dios, el que una persona tenga realmente las certezas de Dios en su vida, de su salvación, de que Dios es la fuente de su provisión a pesar de cualquier circunstancia. Cuando vino la pandemia y entonces se cerraron las tiendas y todo esto pasó, la gente se empezó a preocupar, bueno, y la comida. Entonces era el momento en donde uno sabía si estaba creyendo en un Dios que provee o no, ¿sí? Entonces yo hablo con la gente de la iglesia y ellos me dicen, nunca, nunca pasamos una sola necesidad por la palabra que se les había enseñado. Dios es un Dios proveedor, tenemos un Padre que provee, el Señor es nuestro buen pastor, que en su gracia nos afirma, nos da todo, nos provee todo. Entonces, como que sí es importante reafirmar esas cosas de en qué creen. Por ejemplo, escucho a uno muchos papás decir que a sus hijos no les enseñan nada que tenga que ver con Dios y que cuando ellos crezcan decidan, ¿sí? Pero yo veía, por ejemplo, con mi hijo, con el pequeño, con Daniel, que cuando empezó la pandemia tenía 11 años, y para mí era muy difícil, sobre todo cuando llegaban los mensajes del colegio por internet, que el papá de tal profesor murió, que tal profesor murió, que el papá de tal compañerito murió, que la mamá de tal compañerito murió. Y entonces yo pensaba, esos niños, ¿qué estarán en este momento pensando? ¿Qué estarán pensando acerca de que llegó una pandemia y se quedaron solitos con 11, 12 años? Entonces eso nos llevó a la necesidad de reunirnos, de hablar como familia, de enfrentar esa circunstancia de manera real y decirles la Biblia dice, nos vamos a volver a ver, si alguno llega a partir, nos vamos a volver a ver, tenemos certeza del Señor, tenemos fe en el Señor, sabemos que en su llaga fuimos curados, pero, pero lo cierto es que, por ejemplo, en la pandemia uno veía gente de fe, gente llena del Señor que partió, ¿sí? Y no todas las respuestas siempre son en blanco y negro. Sí, hay como muchos grises más oscuros, más claritos,
Entonces uno no puede venir a juzgar y decir es que alguien partió porque es que no creía, no tenía fe, ¿sí? Entonces, pero sí es importante, sobre todo el que se queda, reafirmarle la palabra de Dios, que es una palabra viva, de un Dios vivo, que el cielo es real, que la salvación es real. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.